En el camino me di cuenta de que no podría haber hecho otra cosa. Como que, o sea, ya estando en cuarto de la U, eso era lo que yo sentía. Si bien en la pintura, obviamente, también suele haber presencia del cuerpo cuando hay mancha, cuando hay movimiento, ¿cierto? Con el cuerpo se produce algo diferente. Y en la universidad en algún momento nos mostraron a Carlos Lepe. Y yo recuerdo que lo vi, era un video que performance Los zapatos de Lepe, que es en el Museo de Bellas Artes. Y yo vi eso, tenía, no sé, 19 años. Y te juro que fue como, eso quiero hacer. Yo he construido familia con mis amigas. Ándate, y si te arrepentís, bueno, volviste, recibimos todo, da lo mismo, pero ándate. Básicamente mis amigas me agarraron, me sacaron de la cama, me vaciaron el departamento. Los profes daban por hecho que habíamos todos estado en el Louvre, ¿cachai? Profe, yo no puedo pagar estos materiales, ¿qué puedo hacer? Porque quiero pintar, pero me parece injusto que yo no pueda tomar el taller de pintura porque no tengo plata, ¿cachai? Esa necesidad de escribir y dibujar te ayudó a entenderte, a sostenerte. Me encanta esa anécdota como de la desconfianza hacia los adultos. A veces veía como otros niños hacían cosas feas, por ejemplo, y todos como, ¡ay, está muy lindo! No sé qué, bla, bla. Y yo por dentro yo pensaba como, ¡es mentira! ¿Por qué hacen eso, cachai? Y lo que empecé a hacer con lo de los dibujos, por ejemplo, era que yo no iba y decía como, ¡mira, es un perrito! Yo iba y decía, ¿qué es? Yo no quería que me dijeran que estaba lindo. Yo quería saber si lo que yo estaba haciendo era realmente lo que yo quería hacer. Recuerdo que él se da vuelta y me dice como, no, tú tenés que estudiar arte. Y yo así, ok. Bueno, por mucho que yo estudiara y que lo intentara, difícilmente iba como a llegar al mismo lugar que estaban mis compañeros. No tenemos el mismo contexto. Cuando yo entré a la Universidad Católica no había gratuidad todavía. Habían becas, ¿cachai? Pero no a todo el mundo le daban las becas. Pero yo, o sea, ningún acercamiento al arte. Con suerte había ido al Museo de Bellas Artes con algún pinche cuando chica. Mi abuelo también con como esa pena de no volver a verme quizás antes de morirse, ¿cachai? Porque claro, lloraba y me acuerdo que yo le dije como, ya, si no me voy a morir, ¿cachai? Y me dice, pero yo sí. Y fue como, igual es verdad, weón. Escucha. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Artecito Podcast, el espacio donde hablamos de arte, pero también de quienes están detrás de él. Mi nombre es Bárbara Bock, soy licenciada en Artes Visuales, licenciada en Educación y ahora también profe de Artes. Quiero mencionar que este podcast forma parte de mi plataforma cultural Bárbara Bock Art, que busca visibilizar artistas, proyectos, exposiciones y reflexiones en torno al arte contemporáneo desde un enfoque sensible y humano. Me ayudaría mucho si me siguen en las redes sociales. Yo tengo 1.000 millones de redes, así que pueden encontrarme en Instagram, en YouTube, en Spotify, TikTok. Todo esto como Bárbara Bock Art. Y obvio, si quieren apoyarme financieramente en este proyecto, lo pueden hacer desde mi Ko-fi, link que les dejo en la descripción. Hoy se viene nuevamente un episodio online, pero seguimos aquí en Radar Café. Este es un café arte que tiene una atmósfera increíble, siempre abre las puertas a la cultura, como pueden ver, así que si están en la ciudad de Temuco, tienen que venir. Hoy nos encontramos a través de Zoom, viajamos hasta Toulouse, Francia, es el lugar más lejos, creo que ha estado una entrevistada en este momento en Artecito Podcast, así que hay que aprovechar esta entrevista al máximo. Aquí se encuentra nuestra invitada del día de hoy. Ella es una artista que entiende el arte como un acto de supervivencia, desde las performances nacidas desde el hambre, de la rabia, de emociones fuertes, hasta la decisión de dejar Chile para buscar aire en otro continente. Su historia habla de contención, de cuerpo, de familia y de la necesidad de seguir creando incluso cuando todo parece derrumbarse. Bienvenida, Carla. Carla, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias a ti por el tiempo y la disposición. ¿Qué hora es más o menos allá en Francia? Acá son las 1:30 de la tarde. Ya, acá son como las 9:30 de la mañana, así que igual hay una gran diferencia. Aquí nos tuvimos que levantar un poco más tempranito. Oye, y antes de entrar en todo lo que has vivido y trabajado, quiero partir por algo igual importante, un poquito profundo para comenzar, pero creo que es necesario. Me gustaría decir y preguntar para quienes no te conocen, ¿quién es Carla Carla?
no desde un currículum ni desde la obra como mencioné al comienzo, sino que desde la persona, dónde naciste, cómo fue tu infancia, algo que quieras mencionar. ¿Quién soy? Nací entre Peñaflor y Talagante, crecí entre La Florida, Puente Alto y Maipú. Estuve en 10 colegios en esas últimas 3 comunas. Mi familia es de Talagante, Isla de Maipo. ¿Y qué más puedo decir de mí? No sé, como pienso a veces como en esto de tener una infancia difícil o cosas así como, pero al mismo tiempo siempre están, siento en nuestras cabezas como que porque hay gente que lo ha pasado mucho peor, entonces es raro hablar desde ahí. Pero, no sé, soy la típica persona que la abandonó su papá cuando chica, que me crió mi abuela hasta cierta edad, después crecí con mi mamá, mi hermano pequeño y el padre de mi hermano. Y me independicé a los 20 años, me fui de la casa. Eso en resumen, para atrás. Qué interesante, lo primero que me llamó la atención es que yo igual he estado en montones de colegios antes de salir de cuarto medio por el trabajo de mi mamá, tuve que cambiarme un montón, estuve en colegios hebreos, árabes, normales, evangélicos, no sé, un montón. A veces suele pasar y eso igual determina bastante nuestra historia. Sí, es Y muy también probable. quería... Sí, de hecho, aquí estamos con Felipe, mi pololo, y no sé, por ejemplo, siento que la mayoría de las personas son como él, de que, no sé, es como que estuvieron de primero a cuarto medio en el mismo colegio y Sí. los amigos de siempre, las cosas de siempre, y yo como, como que no fue lo mío. Sí, y también quería mencionar que, claro, a veces uno pasa por cosas difíciles, pero eso no creo que sea como menos válido porque, claro, otras personas pasan por cosas más complejas, pero igual lo que uno vive dentro de su contexto es súper válido. Sí, sí. Sin embargo, igual dentro de todo eso, gracias por compartirnos un poco de ti, pero también hay algo que me genera curiosidad con respecto a algo importante que es tu nombre. ¿Por qué Carla Carla? Yo le pregunté a Carla como su nombre completo y todo y ella prefería dejarlo así. Entonces me llama la atención de dónde viene la duplicación, qué significa para ti usarla como nombre real o artístico. Viene un poco desde una anécdota, más o menos, que cuando yo entré a la universidad, bueno, empecé a trabajar con la imagen del padre, con la imagen de la madre, un poco como con cuestionar a la familia, y en ese proceso también en el que yo me estaba encontrando conmigo misma, no me sentía como representada por mis apellidos o sentía que todo lo que yo estaba haciendo no era gracias a eso y que al final como el apellido es un poco como para honrar, ¿cierto? Como nuestras raíces o algo así. Y me quise sacar los apellidos de Facebook, pero Facebook no te dejaba tener solo una palabra. Entonces tenías que poner algo más. Y yo no quería poner mi segundo nombre. Entonces dije, bueno, voy a poner mi nombre 2 veces y ya. Y pasó que los profesores de la universidad me empezaron a decir Carla Carla. Tenía muchas compañeras que se llamaban Carla también en la U, no solo en arte, en teatro también, éramos como 5. Entonces, cada Carla tenía un nombre y terminé siendo Carla Carla y me ha pasado un par de veces que, no sé, por ejemplo, han subido información sobre mi obra, cosas así, ponen mi apellido y mis amigos me responden y me dicen como, ¿quién es ella? De como, no la conozco. Oye, y antes cambiarse el nombre en Facebook era algo importante, pues si todo lo que uno hacía en Facebook era como full importante, cuando ya no habían tantas redes sociales, era básicamente la única que usábamos, pues. Sí. Porque tú tienes como una edad similar a la mía, tienes 29, ¿o no? 29. Ya, yo tengo 27, sí. Igual pasé un poco por esa etapa de Facebook que uno, o sea, se ponía casada con una amiga y era como, ¿qué? Sí, o la No sé gente qué como que significa. se cambiaban los apellidos como por los apellidos como de los cantantes que les gustaban y como todas esas Sí, cosas. Sí, pasé por sí, eso. como Bieber. Sí, sí. Sí. Siento que igual me resuena un poco eso de los apellidos y siento que mucha gente piensa como tú, es súper real, que a veces con los apellidos uno quiere rendirle como honor o como a las familias, a la gente, pero sabes que personalmente siempre he encontrado que mi apellido no tiene que ver con mi papá en este caso porque es mi apellido paterno o con mi familia, sino que siento que una vez que fue mío, ahora yo construyo como lo que significa.
Claro, Pero eso es como que ha sido una conversación a veces con mi mamá, porque me dice, mi mamá es quien ha estado mayormente presente en mi vida, y yo casi siempre me pongo como Bárbara Bock. Pero ella dice, ¿por qué no te pones la milla? Y yo, pero es que mamá, siento que es mi apellido, como que no siento que tenga que ver con ella o con mi papá, sino que es claro, algo mío, po. Entonces lo que mencionas me parece un punto de entrada fuerte, potente, porque el nombre igual es identidad y decisión, po. sí. Entonces, no sé, todo comenzó super light, pero igual terminó siendo parte de tu identidad hasta hoy en día. Sí, todo el rato. De hecho, igual me molesta mucho cuando ponen mi apellido sin preguntarme. Qué Sí, bueno que te pregunté. sí, sí, como igual me afecta, porque es como, o sea, me he esforzado porque no exista como mi apellido. Mi correo igual tiene mi nombre completo. Pero sí, como que he puesto mucho de mí para que no sea algo importante. Y pienso también en, claro, el montón de la gente que se saca el apellido del papá, que se lo cambia como legalmente y esas cosas. Y claro, al final no he hecho ese proceso, pero siento que está muy ligado como a esa acción. Sí, po, estoy súper de acuerdo contigo. Carla, y tú me contabas también que desde muy chica escribías diarios de vida y dibujabas constantemente, casi como un registro de lo que te pasaba en tu infancia. Pero hay algo que me quedó dando vueltas, que incluso siendo niña ya desconfiabas del qué lindo de los adultos frente a tus dibujos, po. ¿Y por qué sientes que te pasaba eso? Como pensando, ¿no? ¿Y qué crees que esa necesidad de escribir y dibujar te ayudó a entenderte, a sostenerte o incluso a sobrevivir dentro de tu infancia? ¿Cómo fue eso? Me encanta esa anécdota como de la desconfianza hacia los adultos. Respecto, por ejemplo, a los diarios de vida, ya todo esto que voy a decir ahora es muy como desde la terapia, como lo hablé con mi psicóloga, que Ya. muchas veces conversábamos y a veces ella me decía como, yo no sé cómo eres, quién eres, ¿cachai? Como, o sea, como podría ser 1000 veces peor de lo que soy o qué sé yo. Y cuando hablábamos de que siempre escribí, siempre tuve diarios de vida y escribía mucho, 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 siempre dejé un registro, como siempre me interesó dejar un registro. Mi psicóloga me decía, eso te salvó. O sea, los diarios de vida te salvaron. Escribir es muy sanador y claro, obviamente yo no, lo hacía sin saberlo, pero al mismo tiempo también tenía algo como muy ligado al recuerdo. Yo cuando chica no quería olvidar y no hablaba de esto hace mucho rato. Mira qué tierno. Yo cuando chica no quería olvidar, como porque mi papá me abandonó, yo no sé cuántos años tenía, pienso siempre que entre los 5 y los 8 años que no lo vi más. Y yo tenía recuerdos de mi papá, pero ya no, los olvidé. Entonces, como que cuando era pequeña siempre recordaba todo constantemente, como yo tengo recuerdos ahora que fue porque hice el ejercicio de recordar cuando pequeña, que son de cuando yo tenía 2, 3 años, por ejemplo. Entonces, claro, en este no querer olvidar, la escritura me servía para dejar registro, ¿cierto? Como de mis memorias, de cierta manera, siendo muy inconsciente de ello. Y claro, respecto a como lo del dibujo, porque también siempre me gustó mucho dibujar, y creo que muy pequeña me di cuenta como de que los adultos como nos trataban un poco como si fuéramos estúpidos. Y pienso, y ahora que lo estoy hablando, recién lo estoy pensando, que tal vez también tiene que ver como con la experiencia familiar, por ejemplo. Bueno, familia clase media baja, no hay mucha conciencia de, no sé, la psicología de los niños, de que los niños entienden las cosas que están hablando los adultos, qué sé yo. Entonces, yo me recuerdo escuchando conversaciones adultas en las que, por ejemplo, hablaban de mi padre o hablaban de mi madre y yo entendía lo que estaban hablando, ¿cachai? Como, y claro, yo sabía que para ellos era como que yo no estaba ahí simplemente. O por ejemplo, no sé, a veces veía como otros niños hacían cosas feas, por ejemplo, y todos como, ¡ay, está muy lindo! No sé qué, bla, bla. Y yo por dentro yo pensaba como, es mentira, como, ¿por qué hacen eso, cachai? Y me empecé a dar cuenta de eso y lo que empecé a hacer con lo de los dibujos, por ejemplo, era que yo no iba y decía como, ¡mira, es un perrito! Yo iba y decía como, ¿qué es? Entonces, yo no quería que me dijeran que estaba lindo, yo quería saber si lo que yo estaba haciendo era realmente lo que yo quería hacer, como si yo quería ser un perro y me decían que era una oruga, ¿cachai? Yo iba a entender que tenía que cambiarlo, pero no era como algo como, ahora lo digo y siento que igual es como una autotortura un poco, pero claro, cuando eres niño como que
siento que no está tanto, o al menos no estuvo en mi infancia, como esto de enseñar, ¿cachai? Entonces, mi manera de intentar aprender cosas era como darle un poco la vuelta al comentario adulto. Oye, de chica como súper juiciosa igual, como que estaba súper no, pendiente como de las cosas. Siento que igual es como potente porque no habla de una niña que solo dibuja o escribe, que por lo general como que muchos niños hacen eso, sino que de alguien que ya está usando el arte como una herramienta para ordenarse por dentro, para existir en el mundo, percibir tu entorno, o como dices, incluso para no olvidar, po. No se trataba de algo bonito, sino que comprobar lo que sentías o tal vez representar algo, eso mismo como enjuiciar a ver qué me quieres decir. Y siento que la relación con el arte sigue atravesando tu trabajo hoy en día, desde la necesidad que la obra tenga cuerpo, peso, sentido, no que solo sea algo estético. Sí, es verdad. Sí, Qué lindo, no, hace rato no pensaba en esto. ya, pero ¿por qué qué lindo solamente? Ya. Sí, pues, y siguiendo con el hilo conductor del arte, en la información que pudimos obtener de ti ahí detrás de cámaras, hay un momento clave que es cuando estás saliendo del colegio y alguien te dice como tienes que estudiar arte y tú dices, sí, tengo que estudiar arte, pero sin saber muy bien qué era eso, qué te hizo seguir el camino del arte, de pintar, de Me ser encanta esta artista. pregunta. Es raro, es muy raro. Bueno, pasé por muchas crisis como en mi adolescencia, porque no tenía muy buena relación con mi mamá, entonces eso hacía como, me hacía vivir en una constante crisis. Y esto siento que parte como en primero medio. Bueno, yo siempre tuve muy buenas notas en el colegio, en mi intento por buscar validación de mis padres y amor, sentía que era algo que podía hacer para poder recibir esa aprobación. Entonces siempre me fue muy bien en el colegio. Y, por ejemplo, no sé, en primero medio salí con las mejores notas de todos los primeros medios, ¿cachai? Me iba súper bien en matemáticas, como yo era así, full matemática. Y pasando a segundo medio me cambié de colegio, estuve un semestre en un colegio en la ciudad satélite, después ese colegio era horrible, o sea, yo venía de un colegio en Puente Alto, piola, José Abelardo Núñez, si hay alguien viendo este estudio ahí. Y ahí estuve 2 años. Yo nunca estuve más de 2 años en un colegio. Entonces estuve 2 años en ese colegio y mi profesora de matemática, la Gloria, era muy buena profe y sabía que a mí se me daba fácil, entonces siempre me exigía más. En cambio, después me fui a otro colegio y lo que pasó ahí fue que los profes eran una mierda en general, entonces me cambié a otro, los profes lo mismo. O sea, la profe de matemática era como, ¿cuánto es 2 más 2? Y era como, Juan, tenemos 15 años, ¿por qué me habláis así, cachai? Y entonces que en esos cambios de colegio empecé a entrar en una crisis, yo creo, y de hecho probablemente en una depresión también. Y pasé de querer estudiar ingeniería, porque claro, matemáticas para mí era así muy entretenido, física igual, a no querer hacer nada. En todo ese tiempo siempre estuve dibujando, escribía, siempre escribí mucho. Y pasando a tercero medio, pensé, porque veía como a mis amigos más hippies de Puente Alto que hacían grafitis y qué sé yo, pensé que tal vez no era necesario que yo estudiara arte para poder hacer arte. Entonces me fui un poco en esa y empecé a faltar al colegio, faltaba mínimo una vez a la semana al colegio. Como tenía buenas notas, como que en el colegio nunca me dijeron nada, pero también dejé de estudiar, bajé mis notas, ¿cachai? En mi casa me dejaban faltar. Recuerdo que ya el momento como peak de esto fue como que un día llegó mi mamá a la pieza y me dijo como, ¿tú no pensás ir al colegio? Como, ¿cuándo pensás ir al colegio? Y fue como, ya sí, o sea, tengo que ir, ¿cachai? Igual puedo repetir por inasistencia, como no quiero. Claro. Y pasando a cuarto medio, me dieron una beca para el preuniversitario. Y en ese momento fue que tuve que decidir entre de la prueba de historia o la de ciencias. Entonces cuando me dan esta beca, yo digo como, chucha, ¿qué quiero estudiar? ¿Caché? Porque para arte me pedían historia y para todas las otras cosas ciencia. Y llamo, me acuerdo, al papá de mi hermano chico y me dice como, ¿pero tú quieres estudiar arte o no? Como, toma historia, ¿caché? Y fue como, ah, ya. Adulto que me vio crecer 20 años, vio eso, dije, ah, ya, bueno, ¿caché? Corté, qué sé yo. Y fue terminando ese año, que claro, ya tenía que tomar la decisión de que iba a entrar a estudiar, que... ¿cómo se llama? Como terapeuta ocupacional. Esos son los que en el colegio te ayudan como a elegir
qué querías estudiar? Hay como alguien en el colegio, tiene un nombre, como de ese cargo. Creo que tiene que ver con algo vocacional, pero creo que son psicólogos. Sí, Sí. parece que sí. Son psicólogos como especiales para escoger tu vocación. Claro. Ya, entonces esa gente a mí me decía como que no estudiar arte. Todos me decían que no estudiar arte, o que no había campo laboral, no sé qué. ¿Por qué no estudias terapia ocupacional? ¿Por qué no estudias esta otra cosa? Bla, bla, bla. Sociología, antropología, un montón de weas que yo no tengo idea de nada. Y la cosa es que, de hecho, en el colegio yo estaba en el electivo de matemática, no en el de historia. Paréntesis grande, yo no sé nada de historia. Nada. Soy una persona súper ignorante. No me enorgullezco para nada de eso, pero supongo que algún día voy a volverme más inteligente. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Sí, y la cosa es que, nada, pues, tomé este preuniversitario, entonces terminó el año y recuerdo perfecto, íbamos en el auto, iba mi mamá, el papá, mi hermano y mi hermano, y estábamos hablando de estudiar. Y le dije, no, yo creo que voy a estudiar terapia ocupacional. Yo no tengo idea de qué hacen las terapeutas ocupacionales. Le digo, no, yo tampoco. Terapia ocupacional. Y recuerdo que él se da vuelta y me dice como no, tú tenés que estudiar arte. Y yo así, ok, como, bueno, o sea, como me gustaba dibujar, pero yo, o sea, ningún acercamiento al arte. Con suerte había ido al Museo de Bellas Artes con algún pinche cuando chica, pero yo no tenía idea que era el arte, ¿cachai? Sí tuve un par de profesores en el colegio que como que me pusieron más como las fichas a mí, ¿cachai? O que como que los veía deseando que yo me fuera para ese lado, pero yo no tenía idea, o sea, a mí nunca me metieron, por ejemplo, a un taller de pintura, yo nunca fui a un taller de nada, o sea, ni siquiera un taller de patinaje en el colegio, ¿cachai? Como... en mi casa no eran como el tipo de padres que hacen como que su hijo tenga actividades recreativas, ¿cachai? Con mi hermano sí lo hicieron, pero conmigo... O sea, recuerdo que una vez me metí a un taller de patinaje en el colegio y fui una vez, o sea, no me llevaron más, iba como en segundo básico, ¿cachai? Entonces, no tenía ningún tipo de acercamiento con el arte, no tenía idea de arte, solo me gustaba dibujar y tenía algunos amigos que, no sé, hacían grafitis, ¿cachai? Entonces dije como, ya, igual entretenido, o sea, me gusta dibujar y me gusta pintar, voy a estudiar arte. O sea, como desde una ignorancia, pero así ridícula, ¿cachai? Y cuando vi la malla, que cuando yo entré a la Universidad Católica, ahí me encontré con que habían cosas entretenidas y fue como, ya, qué bien. Y bueno, entonces vi la malla y todo y dije como, qué entrete. Claro, igual había historia del arte y esas cosas, y fue como, ya, pero no hay tanto. Y nada, y entré a la U y me encontré con un mundo nuevo y... Pues, ¿Esa fue la Católica de Santiago, sí, o no? la Católica de Santiago, sí, en Campus Oriente. Ya. Sí, fue un mundo nuevo, fue también un shock para mí, lo pasé bien, lo pasé mal, creo que nunca en mi vida me sentí tan insegura como cuando entré a la Universidad Católica, pero nada, en el camino me di cuenta de que no podría haber hecho otra cosa, como que, o sea, ya estando en cuarto de la U, eso era lo que yo sentía, como no podría haber estudiado otra cosa. Oye, qué fuerte eso de volver a pensar que uno cuando está saliendo de cuarto no tiene mucha idea de qué hacer. O sea, imagínate, querías estudiar terapia ocupacional y no sabías qué era. Yo creo que a muchos nos pasa lo mismo, como que salimos y, ok, creo que esto es lo mejor, o esto dice mi familia, o esto me va a hacer ver mejor en la sociedad, no sé. Claro. O a veces ni siquiera lo piensas. Yo hasta el día de hoy como que me doy cuenta que tengo un recorrido académico y es como... ¿Cómo llegué aquí? Como que no lo pensé tanto. Me imagino que hay gente que lo hace, pero lo más común yo creo que es ver sobre la marcha qué es lo que está pasando. Sí, todo el rato. Sí, de hecho a mí igual en mi casa la típica, como, ¿por qué no estudias arquitectura mejor? O como, pero es que con las notas que tenís podrías hacer otra cosa y dejarlo otro como un hobby. Y yo decía, yo no quiero un hobby, ¿cachai? Como, quiero ser feliz, weón. Como que al final... Era eso es lo más importante. Y también lo otro, que creo que no te lo había comentado antes, pero yo entré por admisión especial a la Católica. Y entré a la Católica porque fueron a dar una charla a mi colegio, donde nos vendieron la pomada con la Católica, que era increíble, y nos mostraron los campus y no sé qué, precioso, y que podíamos entrar por admisión especial estando dentro del 10% de mejores notas de todos los cuartos medios. Yo estaba de las últimas, porque en tercero medio no había hecho nada, pero quedé en ese 10%. Y claro, fui como a dar una prueba de dibujo, que igual era todo rechanta, como que al final te dejaban entrar igual a la wea. ¿Y cómo era esa prueba? Llegaba ahí y estaba como, te llevaban a una sala y estaba un profe de dibujo
o se me olvidó su nombre, me hizo un curso de dibujo igual. Estaba este profe de dibujo y te ponían una wea fea en el centro de la sala, como unos palos pegados con clavos y un tubo. Bodegón. Cualquier cosa, así era como cualquier cosa. Y yo antes de ir a eso había hablado con un profe de arte del colegio, que era bien joven igual, y me dijo así como, no, probablemente te van a hacer esto, entonces tenés que hacer esta cuestión de como poner el lápiz para medir y qué sé yo. Y ahí me actué que sabía lo que estaba haciendo. y después tuve una entrevista. Y recuerdo perfecto que, bueno, esta entrevista fue con José León, un profe de la U, que me dijo que por qué yo quería estudiar arte. Y yo de mi ignorancia y mi ternura le dije que no quería tener una vida convencional y que quería mucho viajar. En ese momento yo no sabía que para viajar había que tener plata. Uno no lo sabe hasta que ya es muy tarde. Oye, entonces entraste a la U y pasó toda esta experiencia que igual fue fuerte dentro de lo que tú me comentabas fuera de cámara y tu información, porque igual dentro de esta experiencia universitaria me decías que esa no era como tu lugar, como que te sentías ajena. ¿Qué significa para ti haber estudiado arte en un espacio donde sentías que básicamente no pertenecías a este lugar, pero había algo que te llamaba que era estudiar arte? Sí, bueno, yo no sabía lo que me iba a enfrentar cuando entré. Sí recuerdo que cuando dije en mi casa como quiero estudiar arte en la Católica, se rieron en mi cara. Como, ay, como con que vaya a pagar eso, ¿cachai? Como que esa fue la talla. Y yo no tenía, o sea, yo de verdad súper ignorante respecto a todo. O sea, yo no sabía cuánto salía una carrera, nunca me hablaron de eso en la casa. Mi mamá no estudió nada, mis abuelos tampoco. No tengo familia que haya ido a la universidad. Y claro, pues entré y fue un shock súper grande. O sea, ya desde el primer carrete que hubo en la U, que me fui a quedar con una compañera que tenía una casa así que era como 10 veces mi casa, sacó como, me acuerdo, una caja de té, como, me dijo como quería un té y sacó una caja de este porte con unos tés que yo en mi vida había visto, ¿cachai? Y yo así, wow, esto es muy nuevo para mí. Y también, por ejemplo, como te decía antes, como yo nunca me sentí tan insegura como cuando entré a estudiar arte, como conmigo misma. Tenía compañeras, la mayoría, porque cuando yo entré a la Universidad Católica no había gratuidad todavía. Habían becas, ¿cachai? Pero no a todo el mundo le daban las becas. Yo entré con becas. Entonces, yo creo que, voy a inventar, pero yo creo que el 80% de la gente era de clase media alta, ¿cachai? Como, o ya clase media. Entonces muchas de mis compañeras habían tenido historia del arte en el colegio, habían venido a los museos acá en Europa, ¿cachai? Los profes daban por hecho que habíamos todos estado en el Louvre, ¿cachai? Como, y para mí eso fue así como wow. Y también siento que mucha gente va a decir que no, y a la gente le encanta pelear por esto, pero la gente que tiene mejor situación económica maneja una seguridad en sí misma que los que no tenemos como ese sostén un poco, no la tenemos, ¿cachai? Como, o sea, yo recuerdo como las discusiones de repente entre compañeras y como levantando la voz, ¿cachai? Y muy seguras de lo que estaban diciendo, como si tuvieran razón sí o sí en todo. Como enfrentarme como a esas pequeñas cosas diferentes a mi cotidiano fue súper chocante. También como conocí el individualismo, como que yo viví en muchas comunas, pero mi grupo de amigos en ese momento al entrar a la universidad eran todos de Puente Alto. Éramos como un grupo de 15 personas, eran casi, o sea, eran puro hombre en verdad, y yo, y una amiga. Y nosotros crecimos como familia, porque también todos bien abandonados, ¿cachai? Como la mayoría no tenía mamá, papá, o no se hacían responsables realmente de ellos. Entonces crecimos muy unidos y muy ayudándonos con todo. Y claro, me entré a la Católica y me enfrenté como a esto de, ponte tú, no sé, me acuerdo al principio en la U que había una postulación para algo y que la gente no le decía a nadie, ¿cachai? Se guardaban la información y después era como, oye, postularon, y era como, ¿a qué? Ah, no, ya se acabaron las postulaciones, ¿cachai? Sí, eso fue bastante como duro para mí y de hecho, no sé, por ejemplo, en mi primera prueba teórica en la universidad, casi que me dio una crisis de pánico, me acuerdo que vi la hoja y yo sí, había estudiado mucho, mucho, mucho y fue como, no puedo responder esto, o sea, soy estúpida, ¿cachai? Como, y tenía una amiga al lado y mi amiga muy tierna como, bueno, dale, tú podí, y yo sí, bueno, yo no voy a sacar esta carrera, como, no puedo.
porque también venía como con problemas familiares, en ese momento me demoraba 2 horas y media en llegar a la universidad, pues estaba viendo la ciudad satélite, me acostaba a la 1 de la mañana haciendo cosas de la universidad y me levantaba a las 5, ¿cachai? Y a las 6 tenía que estar tomando la micro. Entonces, claro, ahora miro para atrás y digo, pucha, obvio que no entendía nada, ¿cachai? Como, o sea, por mucho que yo estudiara y que lo intentara, difícilmente iba como a llegar al mismo lugar que estaban mis compañeros. O sea, estoy a años luz todavía de eso, como no tenemos el mismo contexto. O sea, venía de compañeras que tenían nana en la casa o de que las mamás les hacían hasta la cama, ¿cachai? Y ellas solo iban a estudiar, yo también estaba trabajando los fines de semana. Qué fuerte eso de sentirse aislado, enfrentarse a otra realidad. En la universidad se da como en eso, porque siento que en el colegio casi siempre uno se unifica de algún modo, se unifica la educación, el contexto de los chicos que asisten al colegio, pero en la U como que todo se mezcla. Y siento que eso se extrapola harto a tu arte, porque según entiendo, no es lo mismo crear desde la comodidad que desde la urgencia, y en tu caso, el arte no era como un lujo o algo superficial, sino que era una necesidad que iba más allá de lo incómodo de este contexto. Pues después siento que era más primordial continuar eventualmente. Sí. Carla, y además hay un momento en tu historia donde todo se vuelve bastante difícil, te vas de la casa, compartes cama con tu mamá, hay viajes eternos, como decías, trabajaste en diversos lugares, pizzerías, perfumerías. ¿Cómo se sostiene una vocación artística en este contexto? Yo creo que de puro como querer irme de la casa. Sí, o sea, me pasó eso, pasando, o sea, a mitad de segundo año de la universidad, mi mamá se separa de su pareja, nos tenemos que ir a vivir a la casa de mi abuela, yo estuve ahí viviendo alrededor de 2, 3 meses, compartía cama con mi mamá, no tenía habitación. Como mencioné antes, nunca nos llevamos muy bien, entonces era súper difícil. Y yo ya venía hablando de que me quería ir a vivir sola, entre comillas. Porque, o sea, ya lo que hablaba antes, de que yo me demoraba 2 horas y media en llegar a la universidad, el primer año fue sostenible porque yo tenía muchas ganas de ser artista y me encantaba ir a la universidad, ¿cachai? Pero ya en segundo mi cuerpo no daba más y llegaba llorando a la casa, ¿cachai? Como, o sea, por ejemplo, yo tomaba micro, que si no mal recuerdo, la última micro que pasaba en La Moneda, era a las 1 o 2:30 de la noche, a la ciudad satélite, ¿cachai? Y yo iba sola, o sea, ahora no me imagino haciendo eso ni cagando. Yo no iría a tomar una micro a La Moneda a las 2:30 de la noche, ¿cachai? Y era lo que me quedaba por hacer porque si no, no terminaba los encargos, había que quedarse en la U hasta tarde. Entonces, claro, me pasó eso que me fui a Talagante y dije, ya, no, o sea, ya llevaba ahorrando plata porque había estado trabajando en una pizzería. Ese verano entré a trabajar en una perfumería en el mall y con el sueldo de ese momento, que habrán sido, no sé, 300 lucas, me junté todo y me fui. O sea, y por suerte tenía una compañera de la U que estaba arrendando una pieza en 100 lucas en el centro, en Baquedano, que sé que eso ahora es imposible. Y me fui para allá. Y me fui para allá y encontré pega de promotora gracias a una amiga los fines de semana y vivía de eso. De las puras ganas, yo creo, de también no querer volver, porque en mi familia la gente en general, o sea, no somos tantos, o sea, tengo mi hermano chico y 2 primos que son hijos de mi tía, que es la hermana de mi mamá, y ellos habían ido de la casa y volvieron, ¿cachai? Mi tía volvió, mi mamá volvió, entonces como que estaba esta medio maldición de que todos vuelven a la casa de la abuela y que no sé qué. Entonces, claro, yo me fui y me fui escuchando estos comentarios, como en cualquier momento vuelves, ¿cachai? O no te lleves tantas cosas, igual vaya a volver. Entonces, para mí esos pequeños comentarios eran como, no, yo no soy así, ¿cachai? Como yo no voy a pasar por lo mismo, como yo sé que yo sí puedo. Y también porque nunca me sentí tan cómoda en la casa de mi familia. Entonces, siento que siempre fue como esta lucha contra, ¿cachai? Como que yo estaba como peleando contra algo en particular. Sí, pues, y aún así seguiste con tus expectativas de generar como tu propio lugar, sentirte más tranquila, más dentro de lo que tú querías. Así que siento que es súper valorable lo que hiciste. Y me parece importante decir que a veces, o sea, me parece importante decir lo que te mencioné porque a veces se romantiza harto el sufrimiento a veces en las redes sociales o lo difícil de las situaciones, pero en tu relato aparece como algo difícil y algo
real y es difícil de atravesar y está súper bien tenerlo claro también. Además, en el último año de tu carrera, me comentaste que pensaste en dejarla y por eso comienzas a trabajar de cierto modo con performance y aquí afirmas algo súper honesto, que es que no tenías que pagar para usar tu propio cuerpo. Entonces, ¿qué te permitió la performance que otros lenguajes no te permitieron en ese momento? Siento con la performance que, como ya, con la pintura uno puede hablar de ciertas cosas, ¿caché? Como yo puedo hablar de la maternidad, puedo hablar del cuerpo, etcétera. En cambio, como siento que la performance me enfrenta a eso. Como la performance enfrenta al espectador, algo que está pasando, que es real. Como el trabajar desde la presencia es distinto a como, si bien en la pintura obviamente también suele haber presencia del cuerpo cuando hay mancha, cuando hay movimiento, ¿cierto? Eh, pero con el cuerpo se produce algo diferente. Y me pasó también que, y esto es muy importante para mí, en la universidad en algún momento nos mostraron a Carlos Lepe, ¿Ya? y yo recuerdo que lo vi, era un video que, si no mal recuerdo, es la performance Los zapatos de Lepe, que es en el Museo de Bellas Artes. Yo vi eso y es un video asqueroso, hay caca, hay pelo, hay un viejo guatón arrastrándose por el suelo, ¿cachai? Y yo vi eso, tenía, no sé, 19 años, y te juro que fue como, eso quiero hacer, o sea, eso me gusta, De verdad. ¿cachai? Como y ahí me di cuenta, como me gusta incomodar, siempre me gustó hablar de mi historia. Cuando era chica me gustaba como que la gente no entendiera bien cómo era que tenía 3 hermanos, pero no eran mi hermano, y que mi papá aquí, mi mamá no sé qué, como todo ese enredo. Como me encantaba como ver a la gente y como no entendiendo nada. O la incomodidad que genera que uno diga como, no, mi papá es drogadicto teniendo 10 años, ¿caché? Entonces, como nada, me acuerdo que vi eso y dije, quiero hacer esto. Y ahí empecé también a trabajar un poco como con este cuerpo que incomoda, con este cuerpo que te dice algo, con esta presencia, ¿caché? Como yo ya no estaba como representando algo, sino que lo estaba encarnando. Y también trabajo siempre a partir de la autobiografía, entonces eh, el, intenté en algún, claro, como que siempre traté, o sea, trabajé con materiales más precarios porque no tenía plata. De hecho, no sé, por ejemplo, había muchos electivos de pintura en la universidad, no tomé ninguno, solo los obligatorios, porque era súper caro todo. Y también yo en ese momento no tenía la personalidad o quizás la conciencia para decir como, profe, yo no puedo pagar estos materiales, ¿qué puedo hacer? ¿Caché? Como, porque quiero pintar, pero me parece injusto que yo no pueda tomar el taller de pintura porque no tengo plata, ¿caché? Pero nada, obviamente nunca lo hice, nunca le dije a un profe como, profe, yo me demoro 2 horas y media en llegar, puedo llegar más tarde, nunca hice esas cosas, ¿caché? Siento que también tiene que ver un poco con la meritocracia y como esas cosas que uno le meten en la cabeza cuando es más chico. Pero nada, como que a partir de eso también no tener plata para comprar cosas, fue que de a poquito empecé a usar el cuerpo, como que primero en algunas fotos, hice algunos videos, siempre trabajé con el cuerpo desnudo, me interesaba mucho eso. Tengo un cuerpo que sé que incomoda, si bien tengo un cuerpo hegemónico, no sé, tengo las pechugas gigantes, por ejemplo, y eso incomoda cuando no es usado como para el placer del otro, ¿caché? Como cuando no estáis sexualizándolo es raro. No sé, tengo un video en el que me estoy comiendo una torta y como que llego a casi vomitar, ¿cachai? Entonces como me gusta eso porque también creo que es como el arte con el que como yo siento algo, ¿cachai? Cuando yo veo performance, cuando yo veo que la gente hace cosas con el cuerpo, me provoca muchas cosas. Y no así con otro tipo de arte quizás también. Claro, ahí el cuerpo deja de ser como un mero símbolo y como que se vuelve evidencia y creo que eso conecta directamente con tu trabajo en pintura. De hecho, ahí puedo ver una pintura tuya detrás, ¿o no? Sí, Sí, se ve genial. Como de qué porte es, porque a veces en cámara se ve diferente como las dimensiones. es de 1 metro. Ya, igual es grande. Sí. Me gusta la como donde está como que es circular el lienzo, no es habitualmente rectangular. Eso igual ejerce como una diferencia. Además, Carla, más adelante empiezas a trabajar con los conceptos de familia en tu arte, con el padre, la madre, esta institución familiar completa. ¿Qué te pasa hoy con la palabra familia? ¿La sientes propia, ajena, en disputa a lo mejor? Porque igual
¿Has hecho comentarios de tu mamá, que tienes una relación compleja? ¿De qué manera te puedes tomar hoy la palabra familia? Eh, Mi memoria de grado comenzaba así como diciendo, como la familia es cuna de traumas y carencias. No me voy a olvidar de esta frase. Eh, en este momento mi relación como con la palabra familia creo que está muy desde un resignificar, porque claro, lo que entendemos todos como familia, para mí va hacia algo mucho más negativo que positivo. Es un espacio en el que se ejercen muchas jerarquías, donde hay mucho aprovechamiento, es un espacio también en el que normalmente suceden abusos sexuales, donde hay secretos, donde hay maltrato, y todo esto siempre se esconde. Eh, es como el primer lugar donde nos empiezan a pasar cosas. Eh, Nadie asegura, o sea, la palabra familia no es sinónimo de amor en ninguna parte, ¿cachai? Como, ojalá lo fuera. Pero nada, en este momento es como, no sé, hace poco me leí un libro que se llama Abolir la familia, que me parece muy lindo, bastante utópico, pero muy lindo. Eh, y he estado como pensando harto en que, claro, hay otras formas de hacer familia también. Me parece que si miramos la palabra familia como desde un lugar más positivo, puede llegar a ser muy lindo y se puede construir de muchas formas también. Como desde el ideal de familia que tenemos, ¿cachai? Como que es un lugar de amor, de respeto, de cuidado, ¿cachai? No me acuerdo en qué libro fue que leí una frase que era como amar a alguien es luchar por su libertad. En las familias hay mucho egoísmo también. eh, entonces sí, siento que como que mi relación con esa palabra está, o sea, no sé, también lo he hablado mucho en terapia, como, y que es difícil hablarlo o explicárselo a alguien que no lo vive o a alguien que tiene una familia como más funcional, eh, que yo he construido familia con mis amigas. O sea, esas relaciones como así de profundas o vínculos en los que, por ejemplo, no sé, te hacen creer que vas a necesitar siempre a tu familia porque ellos siempre van a estar ahí, entonces si te llega a pasar algo, no sé, económico o de salud, ¿cachai? Como que ellos son los que te van a sostener. Como todas esas cuestiones, para mí también es como, o sea, yo ya lo hago con mis amigas, ¿cachai? Como hay un apoyo, un soporte, una contención que está y es indudable. Y eso es bacán. Sí, siento que escucharte hablar de la familia desde ese lugar deja claro que no es una palabra simple para ti, me imagino que para la mayoría de la gente no es fácil y me doy cuenta que hay dolor, pero también mucha conciencia y una enorme lucidez, como siempre desde chica, de lo que hemos hablado de ti, eres muy atenta, muy lúcida dentro de tu contexto. Y siento que en tu caso la familia no aparece como algo dado, sino como algo que se ha tenido que pensar, cuestionar y muchas veces reconstruir con tu entorno, con tus amigos, que hay diversas maneras de realizar, de hacer una familia. Y tú has tenido que enfrentarte a eso y lo encuentro súper interesante y valorable también tu postura frente a eso. Carla, y además, hoy, como comencé mencionando, estás en Francia, lejos de Chile, lejos de tus inicios, de tu familia. ¿Qué te empujó a irte? Me encantaría saber tu story time, qué dijo tu entorno, cómo llegaste tan lejos, literalmente. Se la cagó. Nunca pensé llegar tan lejos. Eh, yo siempre me quise ir. Y digo ir como, no sé si era un querer irme de Chile, lo veía así cuando pequeña. Y de hecho recuerdo que en mi casa me decían como que no entendían por qué me quería ir. Era como, ¿por qué querés tanto irte? Porque yo era algo que decía, o sea, desde que yo tengo memoria que yo digo que me quiero ir. Y dicen, si aquí lo tenéis todo, claro que es todo. Como, y siempre me quise ir y en terapia siempre salió la conversación de como, si te vas, como que, claro, los psicólogos no te dicen qué hacer, pero siempre te dicen qué hacer igual, como por debajo. Sí. Yo decía, ¿por qué me huevea tanto que me tengo que ir, weón? Como sí, me quiero ir, pero tanto, como será realmente necesario. Y nada, empecé a tener amigas que se empezaron a ir con Working Holiday. Tuve la oportunidad hace 2 años de viajar a Polonia a exponer mi obra con algunos profesores de la universidad y conocí un poco acá, me gustó, me sentí cómoda estando lejos, me sentí cómoda estando sola
y siempre tuve ganas de venirme. Y el año pasado, hace un año de hecho exactamente, entré en una depresión súper grande. Creo que nunca en mi vida estuve tan mal. Eh, y, y nada, ya iba a cumplir 29 y después de los 29 no podéis postular a Working Holiday. Entonces, mis amigas fue como, bueno, te tenés que ir. Porque yo así como, me quiero ir, no sé qué. Y mis amigas, bueno, ándate, ándate. Y si te arrepentís, bueno, volviste, recibimos todo, da lo mismo, pero ándate. Y en eso lo empecé a hablar también con mis alumnas. Tenía una alumna que quiero mucho, la Wanda, que es mayor, la Wanda tiene como 50, y que la Wanda siempre me decía, ándate, ándate, te vas a arrepentir toda tu vida si no te vas. Y yo estaba así, pero en la mierda, o sea, yo te juro que estaba muy mal, como todo estaba muy oscuro, pensaba mucho en morirme. eh, y nada, estoy aquí gracias a mis amigas, básicamente. O sea, el rellenado del formulario para postular a la Working Holiday. Yo estaba acostada al lado de una amiga en su cama que me recibió el último mes antes de venirme para acá. Y mi amiga como, ya, tu Ruth, no sé qué. Y yo así como, no quiero hacer nada. Y mi amiga como, ya, tu nombre completo, bla, bla. Y, y así un montón de cosas, como básicamente mis amigas me agarraron, me sacaron de la cama, me vaciaron el departamento. O sea, si no fuera por ellas, caché, como yo ni cagando habría hecho nada. Y nada, cuando le conté a mi familia, que les conté, o sea, les dije que me quería ir pronto, un mes y medio antes de venirme, y 1 o 2 semanas antes les dije, me voy. Y lo hice así. Súper encima. Sí, lo hice así porque tenía mucho miedo, como que yo no sabía cómo iba a reaccionar yo ante su reacción. Yo sé que para mi abuela iba a ser horrible, que ya me había pasado cuando vine a exponer a Polonia, que mi abuela como que se quería morir porque ella decía que yo no iba a volver nunca más a Chile. Un viaje de un mes y medio, o sea, yo en ese momento vivía con mi pareja, había dejado a mi gato en Chile, tenía mi taller, no tenía ni un sentido que yo me quedara, que yo volviera. Quizás si hubiese estado sola, sí lo hubiese hecho, ¿caché? Pero no era tan loca, no soy tan loca. Y nada, mi abuela casi se murió, igual fue súper dramático, muy triste. Mi abuelo también con como esa pena de no volver a verme quizás antes de morirse, ¿cachai? Porque claro, lloraba y me acuerdo que yo le dije como, ya, si no me voy a morir, ¿cachai? Y me dice, pero yo sí, y fue como, igual es verdad, weón. Escucha. Y nada, y mi mamá reaccionó muy como, ay, yo siempre te voy a apoyar, y no sé qué, pero ese de apoyar es como que te vaya bien, ¿cachai? Mi abuelo muy tierno y eso, como, así que les avisé, los habré ido a ver 2 veces después de eso y al aeropuerto me fue a dejar mi hermano y 2 amigas y aquí estoy. Lo lograste. ¿Y cómo estás ahí? ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Contenta? Ahora estoy demasiado tranquila, como me vine también como un poco como el mundo del arte, si bien en todos los países obviamente es difícil, como en el contexto que estaba yo, como que se volvió un poco en una autotortura, esto de como lo que uno hace de compararse con gente, caché, qué sé yo. Sí, po. Y llegó un punto en que dije, weón, como tengo compañeras de la universidad que, weón, no sé, el papá tiene una viña, ¿cachai? Y tienen un montón de plata y les pagan el taller y les pagan residencia y no sé qué. Yo no tengo nada de eso. Y dije, weón, ya, filo. O sea, si me va a ir bien en algún momento en el arte, quizás en 10 años más. No es ahora. Como Sí. también soy una persona súper insegura en general. Yo sé que no se nota nada. Pero también hay un personaje detrás de redes sociales. Pero yo soy súper insegura. Me ha costado mucho confiar en mí, confiar en mi trabajo, creer que puedo postular a galerías, ¿cachai? Exposiciones. Entonces, para mí igual irme de Chile fue como soltar eso. Como, o sea, no estoy obligada a estar en el mismo lugar que gente que, o sea, la hicieron saltar de un lugar a otro, ¿cachai? Yo estoy aquí todavía como medio que arrastrándome para vivir, ¿cachai? Eh, y estar acá fue tal cual me lo imaginé, o sea, me ha hecho muy bien, me he estado muy tranquila, mi diálogo interno ha cambiado muchísimo, me estoy cuidando más. He estado aprendiendo también a estar sola. En Chile tengo muchos amigos y amigas y los veo siempre y al mínimo a la semana veía 6 personas, ¿cachai? También todos muy en la autogestión, en el poder desayunar, tomar un café, no sé qué. En cambio acá no tengo eso. Lo he hecho mucho de menos, pero también me ha funcionado súper bien. Claro. Como una cosa por otra igual, pues siento que te ha traído muchas cosas positivas el irte tan lejos,
pero al mismo tiempo te ha hecho reencontrarte mucho contigo misma. Y también siento que quería mencionar que, claro, uno eh, sabe las cosas que tiene y no tiene que hacer, pero es inevitable a veces compararte con los demás. Sin embargo, siento que con la única persona que uno tiene que compararse es con uno mismo. Suena súper cliché. Siento que lo lograste si es que, no sé, hace una semana pudiste hacer un cambio que tal vez creíste que ahora no pudiste haberlo hecho, o si miras hace 2 años atrás y eres una persona completamente distinta, tal vez no en términos de plata, sino que creciste emocionalmente, estás más feliz, más tranquila. Siento que de esa manera igual pudiste lograrlo, pues lo estás haciendo súper bien. Y al mismo tiempo me surge como preguntarte que estás en Europa, básicamente. Estás como en la cuna de lo que acá en Latinoamérica es como la cuna del arte, todo es tan eurocéntrico. Sí. Entonces, ¿cómo es tu arte recibido allá? ¿Cómo has podido exponer? ¿Cómo ha sido eso? Siento que hay muchas puertas muy abiertas, que la gente está muy abierta. También estoy recién entendiendo e involucrándome un poco más con personas que se dedican a esto, pero también, claro, vengo como desde un lugar distinto, entonces veo eso, por ahora veo eso. O sea, antes de venirme acá, igual mis profes me decían como que en Europa es distinto, que no te pescan, que no sé qué. Pero sabes que, o sea, se ve fácil por ahora. Hay un montón de beneficios sociales para los artistas. Hay muchas galerías de arte, la gente va a ver arte, la gente se interesa por eso. Y claro, como todavía no me meto en el mundillo del arte, también no entiendo aún como de las competencias, ¿cachai? Como de todo esto como feo un poco que vivo como en Chile o que se siente raro, incómodo. Acá lo estoy viendo todo muy de afuera, entonces se siente un poco más fácil. Y la gente también tiene plata para gastar en arte. En Chile Sí, yo po. esa gente no la conozco porque también hay gente que tiene plata para gastar en arte. Me surge la pregunta de cómo eso que estás hablando, como que hay una percepción cultural diferente, como que es más importante el arte, la gente invierte en arte, en cambio acá en Latam es como full, lo productivo es lo que importa, cuánto Sí, ganas, cuánto puedes conseguir, cuánta plata es la que tienes, pero si no produces, siento que no es valorado. Allá sientes que es distinto, sientes que el arte tiene un peso mayor. que siento que es distinto porque acá la gente puede darse ese lujo. En Chile es como o comer, cosas como comer o tomar un taller de Sí. pintura, ¿cachai? Como, sí. Sí, creo que igual en parte el tomarse las cosas así como utilitarias acá en Chile, que eso es lo único importante, igual tiene sentido con lo que tú dices, a lo mejor tiene que ver con, al verlo de esa manera puedes entender mejor tu realidad, porque a lo mejor si se dieran cuenta de lo importante, lo culturalmente importante que es el arte, lo psicológicamente que te aporta, hay mucha gente que tal vez no se lo puede permitir, entonces tal vez negarlo, cancelarlo en su mente, igual ayuda a seguir avanzando. Sí, todo el rato. Recién me di cuenta de eso. Y bueno, también en tu relato en general siento que infieres algo que es súper bonito, que siento que pintar de alguna manera te trae de vuelta a tu casa, pero como no una casa física, sino que algo que construiste, perdón, con tus amigos, con la gente que te quiere, que tú quieres. Me encanta ese concepto como de hogar, no solo como algo físico, sino como algo más profundo en donde el núcleo se encuentra los vínculos que uno forma en realidad. Pues la casa no es una casa con dos ventanas y una chimenea, sino que, no sé, es algo mucho más profundo. Sí. Y bueno, Carla, comunidad de Artecito, ya nos vamos acercando al final, pero antes de cerrar quiero contarles algo que durante mucho tiempo este podcast tuvo una sección fija de 3 preguntas, pero sentí que ya no me hacía tanto sentido que fueran solo mis preguntas. Siento que estoy preguntando todo el tiempo, entonces Artecito también es de ustedes, de la gente que viene, de la gente que escucha o ve. Entonces, siento que es importante darles cabida a ustedes que acompañen este proyecto. Entonces, a partir de ahora, cada vez que hay un invitado o invitada, les voy a avisar por Instagram cuando abramos la caja de preguntas para que ustedes también puedan participar. Entonces, a lo que voy es que por ahí pueden enviar lo que quieran saber del invitado o invitada que venga y yo voy a elegir 3 preguntas que más se repitan. Entonces, así ustedes también pueden participar de esta experiencia de Artecito. Y en esta oportunidad llegaron muchas, estoy muy contenta por eso porque participaron, pero seleccioné 3 que fueron como las principales. Y bueno, no sé si estás preparada, Carla, para tus 3 preguntas seleccionadas por el público de Artesito. Démosle.
Ya, súper. Entonces aquí va la primera que tiene que ver con que muchas personas te conocen desde TikTok. De hecho, ahora que lo recuerdo, de ahí te vi, pues de hecho mi mamá, como mi mamá siempre está como pendiente de ver a quién puedo entrevistar, me dijo, oye, mira, esta chica es genial, ¿por qué no le envías un mensaje? Y yo dije, ay, no sé si me responda, pero bueno, yo le mandaba mensaje a medio mundo, entonces lo peor que puede pasar es que no me respondan, pero tú sí me respondiste. Así que, claro, de ahí te conocí, po. Tu trabajo se volvió viral, tu historia también. ¿Cómo pasó eso? ¿Fue algo buscado? ¿Pasó? ¿Tenías la idea? ¿Cómo fue? Yo me hice TikTok para promocionar mis clases de pintura y siempre le hablaba a la cámara y a veces contaba cosas como por Instagram y subí un par de videos como contando anécdotas y se hicieron virales y ahí dije ya voy a aprovechar esto y tengo mucha información como sobre cosas que me interesan hablar y empecé a subir videos y ahora tengo 30.000 seguidores en TikTok. Buenísima. ¿Y eso te hace sentir feliz? ¿Sabes que sí? Porque siento que ha ayudado a harta gente. Como es más que nada eso, como que, por ejemplo, lo mismo que hacía con mi obra y con la performance, de hablar un poco de la familia, Ujú. por TikTok es más fácil llegar a otro público, como no todo el mundo entiende el arte. Sí. Qué genial, igual, como que llegó de repente, pero siempre me ha parecido como genial el que la gente, sobre todo que le gusta el arte, porque a mí también me gusta, como que pueda igual hacer contenido y que sea bien recibido, porque me imagino que hay muchos artistas súper talentosos que hablan, no sé, de su historia o de su arte y al final tienen como 5 vistas y ahí quedaron nomás, pues igual uno se desmotiva y a veces pasa desapercibido, pero a veces lo logran y es genial cuando pasa, así que muchas felicidades. Gracias. Y bueno, aquí viene la segunda pregunta, que es más concreta, pero siempre genera curiosidad al parecer en la gente que supo sobre ti, y es, ¿hablas francés? ¿Cómo ha sido como habitar otro idioma estando lejos? ¿Llegaste sabiendo o aprendiste allá? ¿Cómo fue? Estoy en proceso de aprender todavía. Una amiga me regaló como un mes de clases de francés antes de venirme, una amiga francesa. Bacán, Es qué linda. Sí, muy linda. Y nada, ahora he estado como entre que escuchando gente, escuchando música, escuchando podcast, tratando de practicar. Tengo mucha vergüenza todavía, pero nada, Es estoy parte muy, de... muy tranquila porque todo el mundo me dice, weón, yo llevaba un año no hablaba nada, un año y medio no hablaba nada y después ya sí. Así que en algún momento, Súper. ¿Y te gustaría decir algo o todavía no? no, me da vergüenza. Rayos, lo intenté. Sí, no, me da mucha vergüenza. Me recuerda a ese episodio, no sé si han visto Dexter, cuando dice Sí, omelette y Omelette y fumage. Fumage, sí. Eso te va a llevar lejos. Yo Solo llegué a tienes ese que punto. saber eso. Sí. Bueno, Carla, y la tercera y última pregunta es un poco delicada, pero creo que nace desde el interés genuino de la gente, porque igual varias personas mencionaron una historia que tú compartiste, pero obvio si quieres omitirla también lo podemos hacer, no hay ningún problema. Y la pregunta tiene que ver con que en la misma semana, un miércoles se fue de tu casa la persona que te crió, pero ese mismo viernes falleció tu papá. ¿Cómo se transita algo así desde el lugar en el que estás hoy? ¿Cómo miras y elaboras esa experiencia que fue muy fuerte? Sí, fue muy loco. Pero igual lo veo como con humor, porque era como ya, así como, o sea, ya mi vida era terrible y era como, o sea, de verdad me pasó esto la misma semana, como, fue obviamente súper duro. Justo yo estaba en un momento en que quería buscar a mi papá, que quería hablar con él, que ya entendía que, o sea, filo. Para mí era como, filo que me abandonaste, como, ¿cómo estás? ¿Cachai? Como, ya había pasado como todo este periodo del duelo, que era como la rabia, el resentimiento, la pena, bla, bla. Entonces justo yo quería buscarlo y se murió. Entonces, nada, no me quedó de otra que tomármelo como el reencuentro que tenía que haber y siento que los dolores de pérdidas o de, no sé, relaciones fallidas en general, etcétera, están muy vinculados a las posibilidades. Como, claro, si yo me quedaba pensando como si yo hubiese hablado con mi papá, no sé qué, ¿cachai? No, imposible. O sea, lo que pasó es lo que pasó y no había otra forma. O sea, no podía estar pensando como, hoy si lo hubiese buscado antes, tal vez no. O sea, no nada. Como se murió, era lo que me tocó y bueno, voy a ir al funeral, voy a ir al velorio, voy a conocer a toda mi familia ahora. Soy artista, esto igual está entretenido, ¿cachai? Como yo me viví una película.
De hecho, tengo todo eso escrito, como desde el momento en que entré a esa casa, cómo me recibió la gente, los comentarios que yo escuchaba. Todos sabían que yo era hija de mi papá. Esto fue un viernes y el miércoles que se fue el papá de mi hermano de la casa, lo lloré todo el día, porque era mi papá, ¿cachai? Sí. Entonces, nada, se me juntaron esas dos cosas en vacaciones de invierno de mi segundo año de universidad. Y recuerdo haberle dicho a mi mamá como, bueno, yo debería estar como drogándome bajo un puente, así como, ¿qué hago acá? O sea, como, ¿cómo estoy para? Y nada, y lo pasé sola, en verdad. O sea, lo pasé sola. Una de mis mejores amigas me acompañó al funeral, al velorio, pero como que siento que fue una weá que pasó. Como que en ese momento no le di importancia, tenía que seguir. O sea, tenía que seguir y seguí nomás. Sí. Obviamente viví un duelo y todo y estoy bien con eso, pero sí, seguí. Siento que es importante mantener esa capacidad de resiliencia y lo has mantenido como a lo largo de tu historia y creo que es algo muy, muy, muy bueno de ti, como a lo mejor lo haces consciente o inconscientemente, pero eso te ha ayudado bastante y siento que es muy bueno de ti. Gracias por responder algo tan íntimo, no es menor compartirlo y menos en un espacio público. Habla de una valentía enorme y de un proceso que aunque duela también deja de ver mucha conciencia y sensibilidad en cómo miras tu propia historia. Carla, y para cerrar, si alguien está escuchando este capítulo y se siente identificado con tu historia de algún modo, ¿qué te gustaría decirle? Yo pienso que hay que hacer las cosas que a uno lo hacen feliz. Que hay que intentar hacer las cosas que a uno lo hacen feliz y que, claro, el camino suele ser súper difícil cuando no hay un sostén, cuando no hay raíces que te afirmen. Todo es mucho más complejo, pero no sé, siempre he pensado, esto es muy hippie y suena raro que yo lo diga para la gente que no me conoce, porque la gente que no me conoce cree que soy muy pesada en general, pero para mí cuando las cosas se hacen desde el amor y el cariño, como que nada puede salir mal. La felicidad, sí, aunque suena muy hippie, en realidad para eso estamos aquí, po. Ese es nuestro propósito al fin y al cabo, hacer lo que hagamos con ganas y felicidad, lo que es muy importante. Gracias, Carla, por compartir con tanta honestidad tu historia, tu vulnerabilidad y esa manera tan humana de habitar el arte, de ser tan resiliente. Me encantó hablar contigo. Ay, qué lindo, muchas gracias. A mí también. Encontré muchas cosas que había perdido en mi cabeza. Qué bueno que igual te aportó y me imagino que a más de alguno le va a aportar esto, así que genial. Nos vemos en un próximo capítulo y hasta entonces síganle buscando sentido al mundo a través del arte. Y si tú eres artista visual, escénico, escritor, músico, gestor cultural, lo que sea relacionado al arte, háblame o tal vez yo ya te hablé, así que revisa tus mensajes. Podría ser tú quien esté conmigo en el siguiente episodio de Artecito Podcast. Y como siempre, sígueme en todas mis redes, como me encuentras como Bárbara Bock Art, sigan a Carla Carla también, creo que tienes 2 Instagram, ¿o no? Sí, pero TikTok. dejemos el de dibujándonos. Ok, perfecto. Entonces comparte este episodio si te gustó, dale me gusta y recuerda que puedes apoyar este proyecto financieramente a través de mi Ko-fi, que dejo el link siempre en la descripción. Además, quiero dedicar un momentito para hablar de Radar Café nuevamente, el lugar donde nos encontramos grabando el día de hoy y agradecer su hospitalidad y comentarles que es una cafetería de especialidad en Temuco que nace como un proyecto familiar profundamente arraigado en el territorio y el trabajo con los productores locales, más que un local independiente, es el corazón de Punto Radar, un ecosistema de colaboración donde convergen diversos emprendimientos culturales. Así que esta sinergia busca consolidar un nodo cultural único, creando un espacio en donde el café y la creación artística pueden converger. Así que gracias Radar Café por el espacio, el tecito y las cositas ricas que no pudieron ver tal vez muy bien, pero aquí estamos consumiendo. Así que muchas gracias y gracias a ustedes por ver, gracias a Carla y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. ¡Chao!